Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos lo que teníamos que estar. Le damos gracias a Dios por su provisión, por sus cuidados. Le damos gracias a Dios por su amor. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y como dijimos cuando estábamos recordando o celebrando el Día de las Madres, que las madres representan o reflejan una parte del carácter de nuestro Dios. De la misma manera, los padres son un reflejo del carácter de nuestro Padre Celestial. Reflejan la provisión, reflejan el cuidado y sobre todo reflejan el amor también. Y le damos gracias a Dios por los padres, porque los padres van a ser esas luces, van a ser esas luminarias, ese ejemplo, como mencionó Liana cuando leyó este hermoso proverbio, que nuestros hijos van a estar observando. Muchos de nuestros hijos van a venir a los pies de nuestro Padre Celestial, precisamente por la manera como nosotros nos conducimos y especialmente cómo nosotros respondemos a las vicisitudes y a los problemas que la vida nos trae, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios por los padres de la IBE y también por los padres que nos están mirando de la Iglesia Universal. Estamos contentos siempre con cada uno de ustedes y nos gozamos y es un privilegio para nosotros también ser usados como un instrumento de Dios, no solamente para la edificación de la iglesia local, sino también la iglesia universal. Así que feliz Día del Padre en todo lugar. Y estamos ya en el capítulo 5 de Primera de Juan, estamos en el último capítulo ya, estamos siguiendo estas series. Dios desea tener comunión contigo. Nuestro Padre Celestial quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y en esta tarde vamos a enfocarnos a los versículos 1 al 5 en el capítulo 5 de Primera de Juan, y esta parte final del estudio le hemos titulado La fe que vence al mundo. Escuchen bien, la fe que vence al mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Estamos viviendo, mis hermanos, tiempos de caos, tiempos en los cuales vemos problemas no solamente en el aspecto social, económico, sino también político. Hay bastante incertidumbre. Pero aquí vemos, dice, la fe que vence al mundo. Muchas veces nos sentimos frustrados, desanimados, como que no hay esperanza. Así que si tú quieres vencer al mundo, pues escuchemos lo que el apóstol Juan nos va a enseñar en estos últimos 21 versículos de su primera carta. La fe que vence al mundo. Y él nos va a desafiar justamente a cada uno de nosotros como iglesia, como familia de nuestro Padre Celestial, si es que la fe que profesamos tener es precisamente esta fe que vence al mundo. Mis hermanos, a lo largo de esta carta, el apóstol Juan nos ha venido enseñando temas muy familiares. Él nos ha venido enseñando temas concernientes a la practicidad de la vida cristiana. Y yo, estudiando esta carta, una de las cosas que he encontrado y me he maravillado personalmente es precisamente esa practicidad con la que el apóstol Juan nos llama y nos desafía. Y constantemente, si ustedes recuerdan, él ha venido probándonos. Él ha venido diciéndonos, hey, examinen su corazón, ¿verdad? Examinen su corazón para ver dónde están, si verdaderamente son hijos de Dios. Hemos visto, mis hermanos, cómo los grandes temas de la verdad y mentira, de la luz versus las tinieblas, temas como permanecer, la comunión con nuestro Padre Celestial, con el Hijo, con el Espíritu Santo, temas como el amor y el odio, temas como creencias y obediencia y el comportamiento de un cristiano,
se mezclan una y otra vez. ¿Y sabes qué? Este último capítulo no es una excepción. Así que vamos a ver nuevamente temas parecidos en este último capítulo. Especialmente a medida que el apóstol Juan, él avanza para darnos a conocer lo que le motivó al apóstol a escribir esta carta. ¿Recuerdan ustedes en la introducción? Vimos cuál fue ese motivo, cuál fue esa razón que llevó al apóstol Juan a escribir a estos hermanos en Éfeso. Y si ustedes recordarán, el versículo 13 de este capítulo 5 nos dice: les he hablado estas cosas a ustedes. Él está diciendo, les he escrito estas cosas a ustedes, a los hermanos en Éfeso y por extensión a nosotros. Dice que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esa es la razón. Ese es el motivo. Dice, a todos ustedes que creen en Dios, en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, les escribo para que tengan seguridad y confianza de que ustedes tienen vida eterna. Y si tenemos vida eterna, ¿por qué vamos a temerle al mundo? ¿Verdad? ¿Para qué vamos a tenerle? Nos habla de seguridad y de confianza. Pero aquí, mis hermanos, el apóstol Juan nos presenta un nuevo tema. Y ese nuevo tema es el tema de la fe. Estos versículos nos hablan sobre la naturaleza, en primer lugar. Esta tarde vamos a hablar sobre la naturaleza de la fe de un hijo de Dios, la fe que la palabra de Dios nos enseña. Pero también más adelante vamos a ver las evidencias de esa fe en la vida de un creyente, en la vida de un verdadero hijo de Dios. Y estos versículos, mis hermanos, nos van a hablar de la fe, especialmente en el área que el apóstol Juan nos ha venido enseñando. Y recuerdan ustedes esa área que él nos ha venido enseñando por los últimos capítulos, es el área del amor, ¿verdad? En realidad, mis hermanos, el versículo 1, que vamos a leerlo, une estos dos grandes temas del cristianismo del Nuevo Testamento: la fe y el amor. Y para el apóstol Juan, mis hermanos, estos dos componentes son tan inseparables como las dos caras de una misma moneda. Es imposible separar. Si usted tiene $1, va a ser imposible separar una cara de esa moneda con la otra, ¿verdad? Así es la fe y el amor. Escúcheme bien. La fe que no conduce al amor no tiene sentido. Si tú, mi hermano, profesas y dices tener una fe tan grande, pero si tú no estás, si esa fe, si ese conocimiento no te lleva a amar a Dios y amar al hermano, a la hermana y al prójimo, esa fe no tiene sentido, no tiene valor. Por otro lado, el amor que no se basa en la fe no tiene poder alguno. El amor que no está fundado, mi hermano, en la palabra de Dios, en las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, no tiene poder, es débil. En otras palabras, solamente es una fachada, ¿verdad? Pero el apóstol Juan no es el único, mi hermano, que hace esta ecuación espiritual, que nos habla de esta relación entre la fe y el amor. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 16. El apóstol nos dice lo siguiente: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y luego dice, y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Se dan cuenta ustedes aquí? La fe que conduce al amor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero el apóstol Pedro también en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos dice lo siguiente. Está hablando aquí a estos hermanos y por extensión a nosotros también, él nos dice lo siguiente:
hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Dice, ¿a quién amáis sin haberlo visto? Pero ¿en quién creyendo? ¿En quién ustedes tienen fe? El amor y la fe. Aunque ahora, dice, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mis hermanos, para los creyentes del Nuevo Testamento, ni la fe ni el amor eran una opción extra. Y por extensión a nosotros también. El amor y la fe, como dijimos, son componentes inseparables. Inseparables. Como dijimos, para el apóstol Juan, mi hermano, para el apóstol Juan, estos dos elementos, la fe y el amor, son los grandes pilares gemelos sobre los que descansa toda la verdadera experiencia de la vida cristiana. La fe que nos conduce al amor. Y esta tarde vamos a ver, como dije, algo muy interesante. Muchos de nosotros tenemos problemas en definir qué es la fe. Y lo primero que vamos a ver, mi hermano, es que la fe que vence al mundo tiene un contenido. La fe que vence al mundo, esa fe que tú y yo queremos apropiarnos, tiene, mis hermanos, un mensaje. Y esa fe, mi hermano, no es un deseo o una intención o una experiencia mística, sino que esa fe que vence al mundo, mi hermano, tiene un contenido y que ese contenido va a apelar a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Por eso es que siempre tenemos que estar pidiendo la obra del Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a entender ese contenido, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y mira lo que dice el apóstol en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. En otras palabras, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es un verdadero hijo de Dios. Es alguien que ha nacido de nuevo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree, fe y amor. La fe que conduce al amor. Pero ¿sabes qué? Una vez más aquí el apóstol Juan está utilizando esta frase que a lo largo de todos estos 4 capítulos él ha venido mencionando. Y esa frase es todo aquel que hace tal o cual cosa, ¿verdad? En muchos de los versículos que hemos ya estudiado, él menciona esta frase. ¿Y sabes qué? Esta frase es, por un lado, algo que va a incluir a todos los que cumplen una condición dada. En este caso, esa condición que nos habla el apóstol Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Está hablando, dice, para incluir a todas las personas que tienen esa fe que Jesús es el Cristo, el Mesías. Pero por otro lado también, él va a excluir a todos los demás. ¿Y quiénes son esos todos los demás? Todas las personas que no creen que Jesús es el Cristo. Aquellos incrédulos, aquellos que han desechado y que no han obedecido al llamado del Evangelio de la fe de nuestro Padre Celestial. Pero hay algo muy interesante. Reflexionando en esto, yo estoy convencido, mis hermanos, que el apóstol Juan lo hace escúchenme bien, para afirmarnos y dar seguridad y darnos confianza a cada uno de nosotros que realmente hemos creído que Jesús es el Cristo. Pero también, ¿sabes qué? Para llamar a la reflexión
a todo aquel que trata de meterse al redil de las ovejas por algún otro lugar que no sea la única puerta, y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Es bien interesante ver. Nos da a nosotros los que hemos creído confianza, pero también nos llama a la reflexión a aquellas personas que posiblemente no están creyendo o no han creído, mi hermano, al llamado de nuestro Dios. Así que la pregunta que tengo, o que el apóstol Juan nos hace a cada uno de nosotros, es la siguiente: ¿en cuál de estos dos grupos te encuentras? ¿En cuál de estos dos grupos te encuentras? ¿Aquellos que hemos creído, que tenemos la fe que Jesús es el Cristo, o aquellos que hemos rechazado? ¿A cuál de estos dos equipos, mi hermano, perteneces? En otras palabras, ¿por qué lugar entraste al redil de las ovejas, verdad? ¿Entraste por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo? ¿O quizás te has metido por la ventana? ¿O quizás subiste y trataste de meterte al redil por el techo, verdad? Así que es algo muy interesante, mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios por la practicidad con que el apóstol Juan nos habla. Así que es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que estemos examinando nuestra fe. Ahora, una vez más, vemos aquí que el énfasis que él hace, que el foco, que la fuerza de la enseñanza bíblica, mi hermano, está en el objeto de la fe y no en esa experiencia subjetiva del creer. Y voy a explicarlo. Por ejemplo, imaginémonos que el pastor pese unos 250 libras o 250 kilos, ¿verdad? Y aquí tenemos, está cansado, quiere sentarse, y aquí tenemos dos sillas. Una silla que se le ve bien frágil, quizás apolillada, muchos años, quizás está con una patita ahí media defectuosa. Y por otro lado tenemos una silla fuerte, nueva, bien pintada, quizás a lo mejor ha sido fabricada de metal, ¿verdad? Entonces la idea es la siguiente, mi hermano. ¿Cuál es el objeto de la fe que el pastor tiene que utilizar para decidir en cuál de esas sillas se va a sentar? ¿Cuál es el objeto de la fe? La silla, ¿verdad? La silla es el objeto. Muy bien, pero no solamente vamos a ver el objeto de nuestra fe, sino también el contenido del objeto. ¿Qué es lo que se habla de la silla? ¿Dónde creen ustedes que mi fe se va a ejercer? ¿En esa silla apolillada, que se me está diciendo que esa silla es apolillada, o en esta silla que se me está diciendo que es de metal, es fuerte? Por supuesto en la segunda, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos vamos a sentar, ¿qué? Confiados, con seguridad. ¿Qué hacemos si vamos al otro lado y ignoramos el contenido, ignoramos lo que se nos dijo acerca de esta silla apolillada y comenzamos a querer experimentar sensaciones o deseos buenos? ¡Uy, ojalá que esta silla me sostenga! ¿Qué va a pasar? Bueno, al final el pastor se va a caer al suelo, se va a lo mejor fracturar un hueso. Pero aún si no se cayera, eso nos va a crear inseguridad, ¿verdad? Lo mismo, mis hermanos, sucede en el aspecto espiritual. En otras palabras, el foco, el énfasis, la fuerza de la enseñanza bíblica, mis hermanos, está en quién depositamos nuestra fe y qué se nos dice de ese fundamento. En otras palabras, en la vida cristiana, especialmente en la salvación, el objeto de la fe, mi hermano, es nuestro Señor Jesucristo, y el contenido de este fundamento, de este objeto que es nuestra fe,
son las enseñanzas que nos dicen que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. ¿Se dan cuenta? Le doy gracias a Dios por la practicidad de este apóstol, el apóstol Juan. A veces nos encontramos, mis hermanos, con personas que dicen, ojalá pudiera tener esta o aquella fe. Y no les interesa el contenido, no les interesa la enseñanza de la palabra de Dios. Buscan cualquier experiencia mística para darle sentido a lo que ellos realmente están buscando. Están yéndose de un lugar a otro lugar, visitando a una iglesia, a otra iglesia. Yo les llamo a estos hermanos cristianos o personas saltamontes, ¿verdad? Porque están saltando de un lugar a otro lugar, tratando de encontrar ese lugar donde esa experiencia que ellos están buscando, este pastor o este profesor o este hombre que dice ser pastor les pueda proveer, ¿verdad? Es triste, pero eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No es la fe como una idea abstracta. No es la fe como una experiencia mística, como una experiencia de una electricidad que tienes, o quizás como hemos mencionado y descrito, como esos deseos buenos, intenciones buenas de que ojalá esta silla me resista, ¿verdad? No es esa la fe, mi hermano, lo que la Biblia, la palabra de Dios nos habla. Nuestra fe, es decir, la fe cristiana tiene un contenido y tiene una verdad. Y esa verdad está aquí, en este libro. Y es precisamente, mi hermano, en ese contenido y en esa verdad donde nuestra fe debe estar fundada. Y es precisamente en ese contenido y en esa verdad donde nuestras vidas, la tuya y la mía, mi hermano, tienen que ser edificadas, no en experiencias místicas, buenas intenciones y buenos deseos. Cuando llegué a este lugar del sermón, se me vino a la idea, o se me vino a mi mente, este hermoso versículo que lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 24, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, y Él mismo va a usar nuevamente la misma expresión que el apóstol Juan dice, cualquiera, en otras palabras, todo aquel, ¿verdad? Cualquiera, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿quién? Sobre la roca, ¿verdad? Por un lado, el que me oye estas palabras, la enseñanza, el contenido, y por el otro lado, dice, y las hace. Pero tú estarás diciendo, pero pastor, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde estamos hablando de la fe, verdad? ¿Dónde está la fe? Pero sabes que tú no puedes hacer algo si tú no lo crees, si tú no tienes fe de que lo que se te ha dicho es verdad. Tú obedeces porque lo crees, ¿verdad? Y es algo maravilloso, hermano. La Biblia es una armonía, la Biblia es una unidad. La fe la podemos ver aquí implícita cuando dice que me oye estas palabras y las hace. Las ha creído y las pone en práctica. En otras palabras, mi hermano, la evidencia de nuestra fe es la obediencia. Así que si tú crees que tienes una gran fe, pues yo te voy a decir, muéstrame esa fe a través de tu obediencia a la palabra, no al pastor, a la palabra de Dios. Dice, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero hay algo muy hermoso aquí en este versículo. Y voy a decirles a ustedes lo siguiente, ¿cuál es el objeto de esta fe que se está hablando en el versículo 24? Porque muchas personas hablan, mira, aquí el objeto es las palabras. La palabra tiene poder.
Entonces, si tú lo dices, pues eso lo va a hacer. En otras palabras, si tú no tienes fe porque no quieres decir esa palabra, el problema está en ti. Pero ¿cuál es el objeto de nuestra fe aquí en el versículo 24? No es el contenido, no son las palabras, sino es la persona que lo dijo. ¿Y quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Últimamente, mi hermano, el objeto de nuestra fe es nuestro Salvador, nuestro Señor. Hermoso, ¿verdad? Ahora, juntemos la primera parte del versículo 1 y la última parte del versículo 5 y veremos quién es esta roca. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es un verdadero creyente, ¿verdad? Aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, es alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido por la obra de la palabra y del Espíritu Santo. Mi hermano, es solo esto lo que hace que una persona sea un verdadero hijo de Dios. Cualquier otra cosa que una persona pueda creer o cualquier otra posición que pueda tener, esa persona no puede haber nacido de Dios y no puede ser llamado un creyente o un cristiano. Y esto es fácil, mi hermano, porque lo encontramos que desde el comienzo de la iglesia, en el día de Pentecostés, precisamente este fue el contenido de la enseñanza de los apóstoles y el mensaje del evangelio de salvación. Mira lo que nos dice Lucas, el médico amado, en Hechos capítulo 2, versículo 36. La palabra del Señor dice así: sepa, pues ciertísimamente, yo no tengo duda alguna, dice, no hay duda aquí, este es un caso cerrado. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, dice, Señor y el Cristo y el Mesías. ¿Se dan cuenta? Esta es la enseñanza desde el inicio de la iglesia. Mi hermano, creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, es creer que aquel que fue conocido como un hombre cumplió una misión específica, conocida, una misión divina, una misión desde antes de la fundación del mundo. Creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, es creer que Él nació de una virgen y que fue crucificado, pero que también Él resucitó y que Él es ungido, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Creer esto, mi hermano, es aceptar el contenido tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de toda la Biblia. Creer esto, mi hermano, es creer que Jesús es lo que dijo ser, uno que es igual al Padre. Y como tal, mi hermano, nuestro Señor exige una entrega absoluta, sin reserva, de cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Cada uno de nosotros que profesamos tener fe en este Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Así que la pregunta que tengo para ti, iglesia, es la siguiente. ¿Qué clase de fe es tu fe? Es las preguntas que nos hace el apóstol Juan. ¿Qué clase de fe es tu fe? ¿Una fe fundada o avalada, se podría decir, por las experiencias, por las emociones, por los buenos deseos, por las buenas intenciones, o una fe fundada en la roca, que es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué clase de fe es tu fe? ¿Has sometido, mi hermano, tu voluntad sin reservas a tu Señor
y Salvador. Hemos escuchado que la evidencia de nuestra fe es nuestra obediencia. Así que el apóstol Juan nos está diciendo, hey, examina tu corazón. ¿Cuánto de fe tenemos? ¿Cuánto de fe? Podemos medir esa fe y la podemos medir a través de nuestra obediencia. Y como vamos a ver, mi hermano, en el siguiente estudio, esta evidencia es precisamente las obras de fe que tú y yo somos llamados a mostrar. No solamente a nuestro Dios, sino también a nuestro hermano. Muéstrame con tu obediencia, mi hermano, tu fe. A lo largo de esta carta, primera de Juan, el apóstol Juan, él nos ha venido hablando, hermanos, precisamente de esto. Creer en Cristo, es creer en su deidad. En otras palabras, creer en Cristo es creer que Él es Dios. Creer en Cristo, mi hermano, es creer en el poder de su muerte que nos limpia de todo pecado. Creer en Cristo es creer que su sacrificio nos libra de la ira justa de un Dios santo, ¿verdad? Significa que creemos que el amor de Dios se expresó en lo máximo en la cruz del Calvario, cuando Él entregó a su Hijo por nuestros pecados. Significa que creemos que la vida eterna se experimenta solo por esa unión de fe con Él. Es a través de la fe que tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Significa que creemos que la vida eterna es el producto de su gracia, de su favor, y que este regalo y que esta gracia y que este don solamente uno se puede apropiar a través de la fe, ¿verdad? Pero hay algo más aquí, mis hermanos. Los tiempos que el apóstol Juan, los tiempos de los verbos que el apóstol Juan usa en este versículo son también importantes. El punto de vista de la fe de Juan, mi hermano, no es creer por creer, no es así. Como dijimos, como describimos, la idea del apóstol Juan, mi hermano, es que nuestra fe no esté fundada en un lugar, en un fundamento en el cual pueda producir en nosotros inseguridad, ¿verdad? Sino ejercer la fe para que sepamos que tenemos vida eterna, que tenemos seguridad, mi hermano, que tenemos esperanza, que tenemos confianza. Como siempre les digo, que somos aves con un puerto seguro. No importa las circunstancias, las tormentas, los problemas, las vicisitudes que este mundo nos presente, mi hermano. Tenemos esa fe, que un día estaremos gozando de nuestro Padre Celestial. El versículo 1 nos dice que el que cree, y el que cree, mi hermano, es un tiempo presente. Bueno, yo creo, por ejemplo, ahorita, si alguien le está predicando, presentando el mensaje a una persona, y esa persona dice, yo creo, es un tiempo presente. Pero luego dice, el que cree ha nacido de Dios. Y este ha nacido de Dios es un tiempo bien interesante en el griego. No lo vamos a explicar, pero lo vamos a describir. Y la idea es lo siguiente, mi hermano. Lo que el apóstol Juan aquí nos está diciendo es que aquella persona que cree en estos momentos, automáticamente dice que ha nacido, en el pasado dice, ha nacido de Dios, y que ha nacido de Dios hoy y que seguirá en esa situación, en ese estado nacido de Dios por todo el resto del futuro, por la eternidad. Es increíble, ¿verdad? Y una vez más, lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí es precisamente la seguridad de nuestra salvación. Y esto es muy importante. Y por eso es que el apóstol Juan nos da esta confianza y nos da esta seguridad que todo aquel que cree
en este contenido, en el Hijo de Dios, el Mesías, dice, ha nacido de nuevo o ha nacido de Dios. Por lo tanto, mi hermano, nuestra salvación es eterna. Nadie podrá arrebatar a aquel que ha puesto su fe, su confianza en Jesús, el Mesías, el Cristo. Así que cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Tú tienes que nuevamente pedirle perdón a Dios por tu salvación. Muéstrale este versículo. El que cree ha nacido de Dios. Pero hay algo más, algo hermoso en esta frase, ha nacido de Dios. El apóstol Juan nos dice que es precisamente Dios quien toma, mi hermano, la iniciativa en el nuevo nacimiento. Ha nacido, es algo pasivo. El nacer de Dios no depende, mi hermano, de nuestras obras, sino es la obra de nuestro Dios. A través de la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a entender ese mensaje, ese contenido, es precisamente en esos momentos que tú y yo nacemos de nuevo. La iniciativa, nos dice el apóstol Juan, viene de nuestro Dios. La obra de salvación, la fe, su don inefable, su regalo, mi hermano, es el primer signo activo de nuestra vida como hijos de Dios. Es increíble, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a revisar la Biblia, prácticamente la Biblia es un libro que nos habla de una historia. Y esa historia es la siguiente, es Dios buscando al hombre y el hombre alejándose de Dios, ¿verdad? Es siempre Dios dando el primer paso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? La primera iniciativa viene de nuestro Dios. Y esto está, mi hermano, en armonía con la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Y el apóstol Pablo aquí, en este capítulo 2, él habiendo expuesto la total incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, porque nos dice que está muerto espiritualmente, y muerto, dice, en sus transgresiones y en sus pecados. Pero mira lo que él nos dice, el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico, dice, en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos, a pesar que estábamos muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el 9 termina diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi hermano, Dios es quien toma la iniciativa. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, un Padre de gracia. Como vemos desde el mismísimo principio de la salvación, es la obra de nuestro Dios obrando en nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante, mi hermano, esto nos va a llevar a nosotros a hacer lo siguiente, que mientras continuamos predicando y presentando el Evangelio de nuestro Padre Celestial y llamando a la gente a arrepentirse y a creer en este Jesús, el Cristo, a nuestras familiares, a nuestros amigos o a aquellas personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. Lo tenemos que hacer, mi hermano, conscientes de que estamos hablando a personas que están espiritualmente muertas, como lo fuimos nosotros, como lo fuimos tú y yo. ¿Se dan cuenta? A veces nos frustramos, nos inquietamos, muchas veces hasta comenzamos a discutir y a pelear, ¿verdad? Pero la verdad es que estas personas, igual como estuvimos nosotros en nuestra vida pasada, están muertos espiritualmente.
Ellos no van a entender. Por eso es importante, mi hermano, estar siempre orando para que el Espíritu Santo de Dios pueda estar tocando esas mentes, para que esas personas puedan ser sensibles a sus palabras, a las palabras del Evangelio. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque es algo que he venido yo luchando por mucho tiempo, a medida que el Señor nos va iluminando con su Espíritu, en su palabra. Encontré esto, ¿no? Siempre escucho y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus deseos. Señor, vamos a orar para que el pastor, para que tú le pongas palabras, ¿no?, apropiadas al pastor para que la gente pueda venir a tus pies. Y es verdad, hemos dicho, la enseñanza es muy importante, que estemos enseñando la doctrina, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, es importante. Pero ¿sabes qué? No solamente eso basta. Se me vino a la mente nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios y Él es el sabio de los sabios. Y nos dice el apóstol Pedro, le dijo a Él: tú, Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Pero ¿sabes qué? A pesar que Jesucristo es Dios y que tiene palabras de vida eterna, la palabra del Señor nos dice que miles de personas rechazaron su mensaje, ¿verdad? Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, que cada vez que tengamos la oportunidad de enseñar, de presentar el mensaje de salvación, estemos siempre orando para que el ministerio del Espíritu Santo esté tocando esos corazones, para que esa gente pueda estar sensible, para que ellos puedan, mi hermano, estando muertos, ver la luz, escuchar la voz de nuestro Dios, poder entender el mensaje de salvación. Por lo tanto, no podemos, mi hermano, esperar que las personas hagan uso de sus habilidades humanas, naturales, para que puedan creer en Cristo, a fin de nacer de nuevo. Tenemos que estar siempre orando para que el Espíritu Santo de Dios esté tocando, obrando en sus vidas. Es solo Dios, escúcheme bien, nuestro Padre Celestial, es solo Él el que puede dar vida y lo hace a través de su palabra y de la obra y del ministerio del Espíritu Santo en las personas. Quizás una de las ilustraciones más claras de lo que hemos venido hablando es el relato que el mismo Juan nos habla sobre la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 de su Evangelio. El hombre, dice la palabra de Dios, que había estado 4 días, dice, en la tumba, dice, salió en respuesta a un mandato del Señor cuando le dijo, Jesús dice, gritó en voz alta y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Así que la pregunta que uno se podría hacer, ¿cómo un muerto o una persona estando muerta pudo escuchar la voz de Jesús? Y la misma pregunta uno puede hacerla, ¿cómo una persona espiritualmente muerta pueda responder al mandamiento del Evangelio de arrepentirse y de creer? ¿Cómo sucede esto? Quizás uno podría decir, bueno, aquí miramos que Jesús dice, gritó en voz, a lo mejor si gritamos o hacemos esto o hacemos lo de acá, Él va a escuchar. Pero nuevamente, el objeto de nuestra fe no es el mensaje, ¿verdad? El objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Así que la respuesta, mi hermano, está en el poder del que habló. El poder, mi hermano, estuvo en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él habló. Él es el objeto y el contenido de nuestra fe. Y en la autoridad de su palabra.
Mis hermanos, así como Dios creó la luz con una palabra, así también Él da vida espiritual. Da luz al pecador muerto espiritualmente por la palabra de su poder. Es la palabra vivificante y la obra del Espíritu Santo que resucita, que da nueva vida a aquellas personas espiritualmente muertas y que necesitan del Evangelio. Y es la primera evidencia de nuestra fe en Jesús, que Él es el Cristo. Es por eso que la Biblia, mis hermanos, afirma que la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, es siempre la gente que da nueva vida. Romanos capítulo 10, versículo 17. El apóstol Pablo está hablando, dice, ¿cómo irán, cómo escucharán? Dice, si confesamos que Él es el Señor y creeres en tu corazón. Y luego el 17 dice, así que la fe salvadora, dice, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice, Él, de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Es, mi hermano, la palabra, la enseñanza, el mensaje, el contenido de nuestra fe. Nuestro Padre Celestial, obrando a través de su Espíritu en las personas que están espiritualmente muertas, que les va a dar vida y vida eterna. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados. Este es un tema, mi hermano, muy, muy importante. Muy importante porque toda nuestra vida cristiana prácticamente va a emanar de nuestra fe. Así que el apóstol Juan tiene razón de hablarnos de este tema tan importante. ¿Dónde has colocado esa fe? ¿Qué clase de fe, mi hermano, tienes? Es una fe fundada en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿O es una fe fundada en experiencias, ideas, intenciones, experiencias quizás místicas? Es el deseo de mi corazón que todos los que estemos aquí hayamos puesto nuestra fe precisamente en la roca, y en esa roca que es nuestro Salvador. Es evidente que la fe y el amor obran juntos en nuestra vida, y como hemos hablado, son vital, son muy importantes para nuestra vida cristiana. La fe nos lleva al amor. La fe, mi hermano, administra y guía nuestras vidas. Así de importante es este tema de la fe. Así que es el deseo de mi corazón que cada uno de nosotros estemos examinando nuestros corazones. Y mientras estamos ahí, yo quisiera invitarte esta tarde. ¿Has puesto tu confianza, tu fe en Jesús? Si no es así, yo te invito esta tarde. ¿Por qué no pasas adelante y le dices, Señor, aquí estoy? He estado viviendo todo este tiempo pretendiendo ser un cristiano, un creyente, y ahora me doy cuenta que no lo soy,
que no he nacido de nuevo. ¿Por qué no pasas, mi hermano, mi amigo, si esto es lo que el Espíritu Santo te está hablando en tu corazón? ¿Por qué no pasas y entregas tu vida? Hoy es el día de salvación. No tenemos comprado el mañana, ¿verdad? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué no pasas hoy? Entrega tu vida. Nuestro Dios es un Dios, ya lo hemos visto, un Dios de amor, de misericordia. Él está esta tarde esperando por ti. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere que tú ejerzas esa fe que vence al mundo. ¿No será esta la razón por qué vives en muchas dudas, frustraciones, conflictos en tu vida? ¿No será esta la razón? Yo te invito, pasa adelante, entrega tu vida. Y para ti, mi hermano, tú que estás convencido que eres un hijo de Dios, que has puesto tu confianza y la fe en Jesús, el Mesías, yo te invito también. ¿Por qué no pasas adelante y dices, o levantas tu mano y dices, Señor, heme aquí estoy, gracias por esa salvación, en amor, en gratitud, quiero servirte, quiero ofrecer mis habilidades, quiero ofrecer esos dones que tú me has dado para tu servicio? ¿Por qué no levantas la mano? ¿Por qué no le dices, Señor, aquí estoy? Hemos dicho que Él demanda, ¿verdad? Que nosotros nos sometamos a Él 100%. ¿Por qué no levantas tu mano? Amén, amén, gracias, amén. ¿Por qué no levantas tu mano? Amén, 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 gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta? Es el deseo de mi corazón que como iglesia podamos ser sensibles a la palabra del Espíritu Santo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa carta. Y te damos gracias porque como iglesia, Señor, sabemos que solo tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él es el fundamento de nuestra fe. Que Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en esa fe. Que podamos, Señor, en gratitud a esta salvación tan grande que nos diste, poder movernos, Señor, en amor hacia ti, en servicio hacia ti, pero también en amor y servicio a nuestros hermanos y hermanas y al prójimo que necesita escuchar de tu evangelio. Y te rogamos, Señor, que cada vez que nos des la oportunidad de presentar el evangelio a las personas que tú tienes, Señor, que tu Santo Espíritu esté obrando siempre para que ellas puedan escuchar y ser sensibles a tu palabra. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Bendice, Señor, a tu iglesia, la IBE, tu iglesia universal. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.